Amados, seguimos en el mover propuesto del domingo en cuanto a la atmósfera. No sé si usted se quedó pensando o no en ello. Espero que sí. Pero realmente creo que nos hace falta un buen camino por recorrer en cuanto a esto. Y no me parecería extraño, no sería cosa extraña, no me sorprendería que estas sean una semana o unas semanas de un especial cuidado con la atmósfera. Es imprescindible que como creyentes entendamos que cada vez que recibimos un mensaje de parte del Espíritu Santo nos hacemos responsables de ese mensaje. De alguna forma, en la medida en que añadimos conocimiento, se añade responsabilidad. Y lo que hemos recibido va a ser probado. Y va a ser probado precisamente llevando, por decirlo de alguna forma, al límite nuestro carácter, lo que nosotros somos. Por eso, hoy quiero continuar como en esa dirección, porque sé que muchos vamos a ser tocados en el tema y vamos a tener que tomar una decisión. La decisión de cuidar o no la atmósfera, la decisión de atesorar el conocimiento que recibimos y practicarlo o simplemente ignorarlo. Y entonces asumir las consecuencias de haberlo ignorado. Es por ello que les voy a invitar a que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12. Porque mencionamos mucho el domingo en cuanto a la necesidad de cuidar, ¿no? La atmósfera, que sea una atmósfera de fe y de honra. Pero sabemos que lo tenemos que hacer y la pregunta sería, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se cuida la atmósfera? La reflexión entonces del día de hoy es esa, aprendiendo a cuidar la atmósfera. Aprendiendo a cuidar la atmósfera. Hay tanto que tenemos que aprender, pero quisiera que usted me acompañe a leer parte del capítulo 12 del libro de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este capítulo normalmente, para cuando usted haga un estudio bíblico del libro de Romanos, se lo voy a ir adelantando, a partir de este pasaje, de este capítulo 12 del libro, es, digamos que lo que se denomina la parte práctica del libro. Romanos es un libro muy completo
De hecho, los eruditos lo llaman, muchos eruditos lo llaman la explicación teológica del Evangelio, es decir, que es el libro que enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cuando nos encontramos frente a Romanos, escrito por el apóstol Pablo, encontramos una respuesta a lo que se planteó en el Antiguo Testamento como el Antiguo Pacto y cómo se enlaza con el Nuevo Pacto, nuestro Señor Jesucristo. Tiene este libro dos partes, realmente tres partes. Se considera la parte doctrinal del capítulo 1 al capítulo 8. Hay un paréntesis del capítulo 9 al capítulo 11 y ese paréntesis habla exclusivamente de Israel. Escuchamos las noticias hoy, ¿cierto? Bueno sería que muchos leyéramos esos apartes desde el capítulo 9 al capítulo 11, son 3 capítulos, que hablan exclusivamente de la misión de Dios, del trato de Dios con el pueblo de Israel. Hay mucho de lo que está sucediendo y como es una explicación teológica, ahí se puede entender lo que dentro de los tiempos está profetizado para el pueblo de Israel. Pero a partir del 12, entonces, arranca la práctica. Por eso esto de aprender a cuidar la atmósfera, esto de cuidando la atmósfera, puede ser en mucho resuelto con un buen entendimiento del libro de Romanos a partir del capítulo 12. Porque habla no solamente del deber cristiano, sino que habla de cómo nosotros tenemos que ser entrenados para pasar de la debilidad espiritual a la fortaleza espiritual. ¿Cómo es que nosotros podemos aterrizar nuestra vida y bajar esos conceptos que están en la Biblia al día a día? Si yo les estoy diciendo que Romanos tiene 3 partes y que hay un paréntesis entre el capítulo 9 y el capítulo 11, nosotros perfectamente podemos entonces enlazar el capítulo 8 con el capítulo 12. ¿Está conmigo? Entonces, como contexto de este pasaje que hoy vamos a leer, literalmente nos es mucho más útil irnos al 8 que mirar el 11. Entonces nos vamos a ir al capítulo 8. Y voy a leer los 3 últimos versículos del capítulo 8 que vienen a ser contexto. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Entonces, teniendo esta idea de ese amor del Señor y de que nada nos puede separar del amor de Dios, entonces vamos al versículo 1 del 12. Así que, hermano, os ruego, en algunas versiones dice, ¿por tanto qué? Por tanto que el amor de Dios es tan fuerte sobre nosotros que nada nos podrá separar de su amor. Entonces, por tanto, os ruego que el motor de lo que vamos a enseñar hoy en cuanto a deberes cristianos es el amor de Dios. Es decir, casi que cuando el Espíritu Santo dice, por tanto os ruego que por la misericordia de Dios presenten, ya sabemos que yo te ruego que lo hagas teniendo como razón el amor de Dios. ¿Estamos unidos? ¿Vamos claros? Ahora,
Cuando nosotros vemos el contexto de esta manera, encontramos que el creyente, la vida práctica del creyente, es una vida de batalla en la que se tendrá que manifestar en incontables oportunidades la victoria de Cristo. Nosotros experimentamos un ambiente de batalla permanentemente y la Biblia dice que ese ambiente de batalla a la final siempre manifestará la victoria de Cristo. Por eso dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La garantía de la victoria es el amor de nuestro Señor Jesucristo, mostrado, evidenciado, comprobado en la cruz del Calvario. Es decir, si Cristo fue a la cruz del Calvario y allí entregó su vida por nosotros, ¿qué podrá separarnos de ese amor? Nada. Y esa es la victoria de la que nos habla. Por eso dice, ni la muerte, ni la vida, y comienza a hablar ni ángeles, ni potestades, ni lo profundo, nada nos podrá separar. Esa es la victoria. Por eso es que en la cruz todo fue consumado. No hay otro amor como ese. Y garantiza la victoria. Somos más que vencedores. Ahora, esto no quita que vivamos en un ambiente de batalla. ¿En el que se manifestará la victoria? Sí. Pero es un ambiente de batalla. Y ese ambiente de batalla en el que nosotros habitamos tiene una sola manera de habitarse, por decirlo de alguna forma, de ejercitarse. Nosotros no nos podemos ejercitar victoriosamente en ese ambiente si no es cumpliendo la instrucción de Romanos 12. Porque dice, nadie te podrá separar, eres más que vencedor. Pero como eres más que vencedor, entonces, ¿qué debes hacer? Lorena, tú como cristiana, ¿qué debes hacer? Entonces dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese más que vencedores implica cuidar la atmósfera, pero también está hablando de vencer todo tipo de atmósfera. La única forma que tenemos es esta, presentándonos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es decir, cuando el cristiano no se amolda a la atmósfera del mundo, sino que presentándose y presentando su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en ese culto, en esa fe que le tiene a Dios, entonces no se conforma a la atmósfera del mundo, que es lo que dice más adelante, sino que por el contrario, comprueba en medio de cualquier escenario lo que es la voluntad de Dios. Entonces trae la atmósfera de Dios. Nosotros no podemos pedirle al Espíritu Santo simplemente, Señor, cambia la atmósfera. Para que el Señor cambie la atmósfera, tenemos que habernos presentado como sacrificio. ¿Me están siguiendo? Porque eso sería tanto como decir, tú simplemente entra con tu santidad y pues me mata. Si yo estoy resistiendo la presencia del Señor, para que fluya el poder del Espíritu Santo en nosotros y la atmósfera sea transformada, tiene que existir esto. A ver, cuidar la atmósfera es algo interno.
Y es una batalla interna. Y cuidar la atmósfera implica presentarse en sacrificio, es decir, morir a uno mismo. Cuando digo morir a uno mismo, yo sé que muchos me van a entender. No voy a leer todo el pasaje de Romanos 12, ojalá usted lo lea, porque está lleno de mandatos que están dirigidos, hablan como deberes cristianos, pero están dirigidos a esto de morir, a hacer un sacrificio vivo. Y por ejemplo, en el versículo 18 dice, de ese capítulo 12, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. En cuanto dependa de ti, trata de estar en paz. Sea un pacificador. O sea, si depende de ti, sea un pacificador. Entonces, yo le pregunto, ¿será que para en la medida de lo posible, estar en paz con todo el mundo no hay que morir? ¿No hay que presentarse como un sacrificio vivo delante del Señor? Y entonces aguantar la ofensa. Y se le convierte a uno muchas veces eso como el precio de la atmósfera, ¿no? Pagar ese precio para guardar tu atmósfera. Y lo decimos de muchas palabras, dice, no te dejes robar la paz. No permitas que esto te quite el gozo. No permitas. Claro, pero realmente no es otra cosa que muere. Muere a ti mismo para que puedas pagar, o decirlo de alguna forma, para que tú puedas vencer esa atmósfera negativa, no acoplándote a ella, sino muriendo en Cristo, disfrutar de la atmósfera del Espíritu Santo. Y así es en todo. Y el día que no lo hacemos, sé que muchos me van a entender. El día que no priorizamos el presentarnos como sacrificio, sino que sale y se levanta Lorena con todos los apellidos, ¿qué pasa? Pagamos un alto precio. Y después nos tenemos que arrepentir, ir delante del Señor, ponernos a cuenta para entrar en esta dimensión. ¿Cuál es la dimensión? La dimensión de comprobar la buena voluntad de Dios. En el momento en que yo me acoplo a la propuesta que no es del Espíritu Santo, en ese momento entonces yo me conformé a lo planeado, no por el Espíritu Santo. Miren, si nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y esa victoria consiste en que podemos permanecer siendo un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, aún en medio de un mundo caído. Y podemos, aún en medio de ese mundo caído, vivir en la atmósfera del Espíritu Santo y entonces comprobar la buena voluntad del Espíritu Santo, entonces gustarla. Es preciso que entendamos que tenemos que renunciar. Guardar la atmósfera y vivir en el Espíritu Santo es vivir en renuncia. Renuncia de derechos, renuncia de pensamientos, de conceptos, de argumentos. Puede que no nos guste, amados, pero la vida cristiana es una vida de renuncia. Cuando la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa de aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de su deidad,
pues es que ahí sí quedamos fritos todos. Porque si Él se despojó de sí mismo, ¿cómo es que nosotros creemos que no tendremos que despojarnos? Para comprobar la buena voluntad de Dios, nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Y nosotros necesitamos entender que tenemos esa victoria. La victoria sobre nosotros mismos. Y esa victoria sobre nosotros mismos es la que nos permite ser verdaderamente guardadores de la atmósfera del Espíritu Santo. Porque es que muchas veces culpamos al enemigo de todo. Pero nosotros mismos, nuestra carne, viene a serla en la mayoría de los casos el obstáculo más grande para que vivamos en la atmósfera del Espíritu Santo. Mire, si no fuera así, no estaría enlazada la idea como está, dice, porque es que dice, no os conforméis a este siglo para que comprobéis la buena voluntad, agradable y perfecta. Conocemos tanto ese versículo, pero el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué no me dice para que compruebe la voluntad de Dios agradable y perfecta? Y diablo inmundo, no te metas, no se meta con usted y no le... No. Inmediatamente me habla como un deber, como la metodología del cristiano, menguar. Menguar. No tengas de ti más alto concepto del que debes tener. ¿Quieres vivir en una atmósfera del Espíritu Santo? Sé un sacrificio vivo. No te acoples a lo que te propone la atmósfera del mundo. Procura la atmósfera del Espíritu Santo y para eso desde tu interior, tu concepto, el propio concepto que tienes de ti mismo, tenlo con cordura. No tengas más alto concepto de ti mismo. Porque la atmósfera de nuestro corazón determina nuestro andar. Mire que en estos deberes cristianos, esta introducción que hace el apóstol Pablo, cuando nos llama a no tener más alto concepto de sí mismo, claramente, y más adelante usted lo leerá, comienza a enseñarnos es la necesidad de la humildad, la necesidad de que el ambiente interno sea un ambiente, por decirlo de alguna forma, controlado por el Espíritu para que podamos nosotros fluir como iglesia, como miembros, con nuestros semejantes, con el prójimo. La invitación que hace el apóstol, ahí está, es deje que el ojo sea ojo. No tenga más alto concepto de sí mismo, deje que el ojo sea ojo, deje que la mano sea mano, deje que cada uno sea lo que es en el Señor. Porque cuando cada uno de nosotros tiene un más alto concepto de sí mismo, su atmósfera va a estar revuelta siempre. Siempre va a estar enojado, disgustado. A todo el mundo le hace falta el centavo para el peso. Si usted es dedo, ¿por qué no es ojo? Si usted es nariz, ¿por qué no es boca? Si usted... No. Una persona que alcanza por la misericordia de Dios este lugar en el Espíritu, estar allí siendo un sacrificio vivo, muerto, entregado en renuncia,
que no se acopla a lo que propone el mundo, sino que busca lo del Espíritu y que mengua y que renuncia y que no se tiene mayor concepto que otro, no murmura, no critica, no vive enojado, mucho menos amargado. ¿Usted no se da cuenta que cuando estamos enojados es que nadie nos da la talla? O sea, todo el mundo hace todo mal. Ay. Es tan real que nos convertimos en los expertos para encontrar el punto negro. Y además sentimos que tenemos la autoridad. Lo hace bien, pero le hace falta. Sin embargo, después lo podemos matizar con frases bonitas como, bueno, seguir orando. Pero ¿saben? No todos somos iguales, ni estamos llamados a ser iguales. El meñique es meñique y tiene que ser pequeñito y tiene que ser así, medio inútil y tiene que tener la uñita taponadita y así cumple la función perfecta que Dios le dio. Es decir, nosotros tenemos que aprender a guardar la atmósfera dejando de pretender que no seamos un cuerpo, sino que seamos un objeto, una masa. Hay una unidad, es cierto, pero esa unidad no implica que estemos hablando de un objeto inerte. El movimiento implica eso, que todos somos diferentes. Y como todos son diferentes, a Dios le sirve así. Tenemos la unidad, pero a Dios le sirve el que habla hasta por los codos, el que no habla. El que hay que pararlo porque grita, y el que, Dios, no te oigo. Y parece que nos forzamos nosotros, los unos a los otros, a ser como cada uno cree que es mejor porque se tiene a sí mismo en un mayor concepto. Entonces creo que se debe orar así. Creo que la persona espiritual es una persona de esta manera. Creo que, ¿esto es conmigo? Religiosidad. No podemos guardar la atmósfera, cuidar la atmósfera si no hacemos esto. Lo primero es un cambio interno que nos permita bajarnos el concepto de nosotros mismos. De tal manera que cuando el otro incluso nos ofenda, nosotros podamos resistir. Y podamos aplicar aquello de, mientras te sea posible, guarda la paz con todo. Sí me es posible. Pero por lo general no lo hacemos, y me incluyo. Por lo general tenemos el límite, ¿no? Y decimos, no, muy lindo, pero hasta aquí, esto no lo pasé. O sea, esto ya le tengo la rayita. Y perdóneme la expresión, mandamos al chorizo la atmósfera. Porque hay que explotar ahí. Cuando nuestro deber cristiano es permanecer muertitos. Muy vivitos para Cristo, pero muy muertitos a nosotros mismos. Con la pregunta que para algunos puede ser de cajón, pero que está tan vigente en el año 0 después de Cristo y en este año. ¿Qué haría el Señor Jesucristo en esta situación? Esa me la enseñaron recién llegada. Y todavía tiene el poder esa pregunta
para frenarme, para hacerme morir. Y Dios sabe que a veces se me olvida, o simplemente no la quiero hacer y me tengo que arrepentir. Porque actúo como actúa Lorena. Y Lorena actúa muy distante de lo que haría el Señor Jesucristo. ¿Qué haría el Señor Jesucristo frente a esta ofensa, frente a este comportamiento? ¿Qué haría? ¿Por qué? Porque presentar mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que es ese culto racional, es eso, hacer lo que Él haría. Es renovar mi mente. Es no tenerme en tan alto concepto. Es dejar al cuerpo ser cuerpo. Y no pretender que todos sean como yo. Creo que el Señor nos está hablando de la necesidad de restaurar nuestra atmósfera. ¿Saben? La palabra de Dios dice, está en Proverbios 30, si alguien me ayuda a buscarlo. Si el que lo tenga diga amén. Proverbios 30. Proverbios 30, ¿lo tienes? Amén. El último versículo, léelo. 33. Sí. Ok. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. ¿Me está viendo, no? Ciertamente el que bate la mantequilla, la leche, va a sacar mantequilla. Ciertamente el que recio se suena la nariz, se va a sacar sangre, tarde o temprano. Y ciertamente el que provoca la ira, causará contienda. ¿Saben? Nosotros somos tan necios. Y cuando tenemos ciertos disgustos guardados, incluso lo tengo que decir, lo sé, en la mayoría sin razón. Provienen de esto, de ese alto concepto, de nuestras luchas internas, de los traumas de la infancia. Me he hecho un de todito. Pero lo cierto es que muchas veces nos convertimos en ese que bate la leche. Y da, y da, y da. Ese comentario, ¿a usted le ha pasado cuando ya uno sabe que hay un comentario y una frasecita que no gusta? Pero uno la tira. Y a veces no sabe ni por qué y vuelve y la tira. Y aquel gestico, y aquella risita. Una necedad de no guardar la atmósfera. Y ciertamente, se los digo, podemos estar del lado del otro. Podemos ser no el que estamos batiendo la leche, sino al que se la están batiendo. Pero tarde o temprano, los comentarios ácidos van a generar contienda. Tarde o temprano, ese gesto displicente, ese te quiero dar a entender algo con mi manera de ser, aunque no te lo diga, va a generar contienda. Sea por palabra o sea por hecho, no provoquemos la ira de nadie. ¿Por qué a veces queremos provocar la ira de otros? Porque hay un enojo interno, ¿no? Y de alguna forma queremos como que el otro también esté enojado. Saciarlo. Saciar la ira.
¿Usted no ha visto que no hay cosa más incómoda que uno esté enojado y el otro esté contento? O sea, hasta que uno no hace transferencia, no descansa. ¿Sí o no? ¿O soy yo sola? Eso es carne, carne. Entonces que la otra persona esté tranquila o ojalá se le dé por cantar. Para que entonces hay que resolver la atmósfera interna, amados. La invitación del Espíritu Santo es esa. Si queremos en realidad vivir en una atmósfera de fluir en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, que como que Dios está hablando mucho. Pero si de verdad queremos fluir en eso, nosotros tenemos que resolver lo interno, porque Él nos está confrontando. Muchas veces batimos la leche, sonamos reciamente la nariz. Muchas veces provocamos la contienda porque no nos hemos resuelto por dentro y hay algo en nosotros que necesita generar un ambiente de hostilidad. Claro, nos hemos acoplado a esa atmósfera extraña internamente, entonces le abrimos camino a esa atmósfera en medio de los lugares donde estamos. ¿Van conmigo? Cierro entonces con esto. Resolvamos nuestros enojos añejos. Porque presentarnos delante del Señor como un sacrificio vivo, agradable, santo, implica eso, que nuestro corazón haya muerto a toda atmósfera extraña y que muera permanentemente, para que renovado nuestro entendimiento, podamos comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta.